Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy estamos con Mirko Lauer, Fernando Tuesta y conmigo Augusto Álvarez. El tema que vamos a abordar el de hoy es el de la oposición, luego de una semana en la cual se produjo la confianza del Congreso al gabinete Torres, en el cual además se está tramitando una solicitud para un segundo proceso de vacancia al presidente Castillo, que parece que tiene los votos para poder pasar, pero no para poder vacarlo con los 87 votos. Y por último, ayer, en el día en el cual se fueron tramitando dos pedidos de interpelación que se van a producir a los ministros de Salud y de Educación este miércoles, uno a las 9 de la mañana y otro al mediodía. Al Salud creo que le han puesto dos pedidos de interpelación distintos, no han coordinado bien, pero ahí está la cosa. Y lo que nos proponemos es explicar y dar una visión de qué es la oposición ahora, qué quiere, a qué juega, cómo es la cosa. Muy buenos días. ¿Quién quiere empezar? Fernando. Bueno, ¿qué es la oposición? Para empezar, la oposición no es sino, creo yo, las oposiciones. No estamos delante de un variopinto número de bancadas. En realidad, de las 10, 7 más o menos son oposición. Pero creo que incluso allí nos quedamos cortos, porque cada vez más en los parlamentos peruanos lo que tenemos son intereses particulares, hasta personales, que no necesariamente responden a lo que uno podría entender por bancada, incluso en algunos casos hasta distante del partido. Ahí está el caso de Avanza País, que una cosa es la bancada y otra cosa es el partido, ¿no? Es el caso también de Juntos por el Perú, en donde tenemos que ningún miembro de la bancada pertenece al partido. Y entonces oposición, bancada y partido constituyen, digamos, como espacios distintos, y ahí se cruzan intereses en muchos casos que atraviesan a los partidos, muy personales, canalizando, ya hemos visto, ya se sabe, también intereses mercantilistas, informales, ¿no? Dentro de eso, claro, hay un núcleo que creo está visto también en sus votaciones, que trabajan más juntos, ¿no? Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular. Ellos de alguna manera marcan el paso, pero es este sector intermedio, lo que serían, bueno, es más fácil decir bancadas, entonces ya, estas bancadas intermedias, las que están jugando un papel fundamental. Miren, en 7 meses que va del gobierno, van a cumplir ya 7 meses, uno podría pensar que dada la distribución de las bancadas, podríamos tener realmente, a partir de los discursos, un parlamento muy enconado, muy opositor, y creo que los resultados no son así. Les ha dado la confianza a los gabinetes, se ha censurado un ministro, muy pocas interpelaciones para la abundante evidencia que muestra el gobierno, y también por el nivel del tono de los discursos de opositores. En pocas palabras, y en resumen, entonces estamos quizá delante de una oposición que no es la que aparece, ¿no? Y ahí es donde, termino con esto, hay muchos intereses cruzados que coinciden también entre el gobierno y la oposición. Ahora, ¿por qué son extraños los opositores a los que nos referimos? Yo creo que los argumentos de Fernando Tuesta son todos válidos, ¿no? Pero toleran una visión un poquito más amplia, en el sentido de que uno espera ciertas cosas de una oposición, cualquier oposición, como por ejemplo una cierta eficiencia en la búsqueda de sus resultados. Aquí tenemos a gente que está enfrentada al gobierno, pero que no, como dicen en México, sus chicharrones no truenan, ¿no es cierto? No pasa nada, no afectan al gobierno de ninguna manera, y algunas personas llegan a decir que hasta lo ayudan. Quiero precisar, con sus actos opositores, ni siquiera con sus actos oficialistas, que también
los tienen. De otro lado, hay estas discrepancias en el tono que ha mencionado Fernando también, que los hace extraños y que cabe precisar. Es decir, aquí hay un tipo de opositor en el estilo de agárrenme que lo mato, ¿no es cierto?, que se quiere lanzar efectivamente contra el gobierno con todo lo que tiene, pero que después demuestra una calma y una tranquilidad sorprendentes, extrañas, vamos. Creo que el argumento de que no se quieren quedar sin trabajo es efectista, es interesante, pero yo creo que no cuenta toda la historia. No es que son extraños porque quieren conservar su trabajo. En 8 meses muchos deben haber aprendido ya cosas más lucrativas, incluso que ser congresista, ¿no? Con sus nuevos contactos y sus nuevas relaciones. Pero de todas maneras. Y lo otro que no se entiende bien es esta extraña conducta de las bancadas, me quedaré con la palabra, en el centro, donde no solo hay esta división tripartita que decía Fernando, sino donde es notable que el dueño del canal, vamos a decirlo así, ¿no?, tiene una política y los parlamentarios y los políticos no parlamentarios, los demás miembros de su partido, tienen otra política, ¿no? Y esto también se conoce entre nosotros como oposición. Muy extraño también. ¿A qué se debe? Yo siento que lo que estamos viendo es una especie de estrés postraumático, ¿no es cierto? El trauma de la sorpresa electoral para ganadores y perdedores, pero más para perdedores, claro. El trauma de la polarización puesta en marcha por toda la campaña del fraude, han empezado a producir un tipo de política indomiciliada, que realiza actos, pero que no logra definir un espacio a partir de los actos que realiza, ¿no es cierto? Realiza actos como efectivamente ayudar a los gabinetes de Castillo a instalarse con la confianza. Pero ese acto no produce ningún espacio, ¿no es cierto? No hay alianzas de los que votaron a favor de la oposición por esos gabinetes con el propio Castillo. Sabemos de un ministro o dos, pero uno pensaría que esos temas, la confianza, por ejemplo, son temas de grandes acuerdos, hasta nacionales, ¿no es cierto?, en los cuales cada uno de los partidos llega y se instala y funciona, y el gobierno y los partidos asumen compromisos. Termino diciendo que asumir compromisos es lo último que me interesa a estos parlamentarios e incluso a estos opositores. No debo decir que me ha sorprendido, pero me parece interesante ver que el liderazgo de la marcha de la vacancia, de la última que hubo, esta marcha medio fallida, estuvo representado básicamente por apristas, ¿no? La marcha no sería muy grande para la vacancia, pero para los apristas era inmensa. Era probablemente el acto de masas más grande que habían visto en meses, por no decir años. En otras palabras, empieza a haber una nueva oposición que le está comiendo el queso a esta oposición que ya estaba instalada desde hace 8 meses. Por eso creo que dice Fernando en su columna, en su comentario en WhatsApp hoy, que en realidad la política de que se vayan todos solo cambiaría a los nuevos políticos por los viejos políticos. Y me queda esta pregunta:
¿no? Creo que ya la he hecho en el programa antes. El ex primer ministro Jorge del Castillo lo haría mejor como opositor parlamentario o incluso como primer ministro castillista que el elenco que estamos viendo ahora. ¿Por qué lo digo? Porque si me contestan sí, pareciera que los problemas pues no son políticos hoy, son de personal. Gracias. Son de personas, pero también son de representación de la composición de la oposición, porque tengo la sospecha que uno de los factores de mayor sustento para que la presidencia de Pedro Castillo, siendo una muy mala presidencia, pueda durar, es la oposición que existe. Y que la gente puede pensar mal con Castillo, pero no sé si vamos a estar mejor con otra gente. Y cuando uno ve en esas marchas, yo estoy de acuerdo en que Jorge del Castillo sería mucho mejor premier que cualquiera de los cuatro que ha tenido este gobierno, pero en términos de gestión. Pero la posición y la posición de la oposición no puede estar representada por las mismas caras que la gente rechaza, y eso es lo que hace que le genera una defensa al gobierno. Y les doy un dato interesante que vi ayer, que no creo que tengo autorización para dar los números exactos, pero es una encuesta que ha hecho Ipsos, que es, si se repitiesen las elecciones del 2021, ¿cómo sería el Parlamento? Y miren que es interesantísimo en que Perú Libre estaría adelante con 15%, segunda Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tercero Renovación Popular de López Aliaga, cuarto Avanza País, quinto Acción Popular, sexto Verónica Mendoza, séptimo César Acuña. Casi la misma vaina. Entonces la gente debe estar pensando, no sé, esto es un túnel sin salida. Bueno, es que ahí viene el tema. Creo que nos hemos hecho hace algunos ya semanas, ¿no? ¿Hasta cuándo durará Castillo, no? Es una pregunta instalada ya hace algún tiempo. Muy poca gente creo que imagina la foto de la transferencia del 28 de julio con Castillo entregando la banda presidencial, ¿no? Aparece pues el larguísimo plazo y casi en el largo plazo uno no observa a Castillo. Bueno, si eso es así, entonces se está pensando que de una u otra manera, tarde o temprano, Castillo saldrá del gobierno, sea por renuncia, sea por vacancia, cualquiera de las modalidades que pueda darse. Pero entonces uno viene a imaginar, y eso invito a pensar, entonces un gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte no va a salir del gobierno, no saldría si es que no renuncia a ella. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Salvo que en una crisis pues generalizada, ¿no? Mucha gente dice, no, la vacarían. Yo no estoy tan seguro. En primer lugar, que el Parlamento vaya a ser soportado por la gente vacando, digamos, a Castillo inmediatamente a Boluarte. Eso no es así. Además, no habría argumentos, ¿no? Claro, es cierto que se pueden crear siempre los argumentos. Primero son los votos, después son los argumentos. Pero digamos que ese camino se recorre y entonces el presidente o la presidenta del Congreso asume y convoca elecciones. E imaginemos, en el mejor de los casos, digo yo, que sean elecciones generales, ¿no? El que se vayan todos, que está más instalado. Y saldría más o menos lo que tú dices, Augusto. Claro, porque imaginemos esto. En este momento se convocan elecciones. ¿Quiénes van a participar? Los partidos inscritos. ¿Quiénes están inscritos? Los que están en el Parlamento. ¿Por qué va a cambiar? Y ¿quiénes no postularían? Digamos, los que están ahora porque no hay reelección. Digamos que no se mantenga la norma. ¿Quiénes van a aparecer? Los ex parlamentarios. Probablemente los más ávidos son del Parlamento disuelto. No cambiaría nada, o sea, mocos por babas. Entonces, el tema viene de la siguiente manera. Hay un camino que podría recorrerse, pero podríamos llegar de nuevo a la misma puerta de ingreso, ¿no? Circular. ¿Cuál es lo único que podría hacer cambiar esto? O podría dar cierta posibilidad. Ampliar la oferta electoral. Y eso solamente se hace con reforma política. A lo que voy es que en el año 2001, en la transición democrática, hay que acordarse que teníamos un parlamento mayoritariamente fujimorista.
y sin embargo se hicieron algunos arreglos basados en acuerdo político, ¿no? Entonces, regresando al hoy, uno se imagina acuerdos políticos con el personal que tenemos en el Parlamento, incluso ahora, que ya no sea María del Carmen Alba, sino un nuevo presidente del Congreso que vaya a ser a su vez presidente de un gobierno de transición, que los únicos que hemos tenido de alguna manera han sido Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. Pónganse a pensar, retirar las bancadas, digamos, extremas, la del centro, o sea, Acción Popular, que Podemos, Somos Perú, Alianza para el Progreso, y comiencen a mirar las listas, y es realmente un ejercicio bastante difícil, ¿no? Escoger a alguien o una pequeña lista, ¿no? Y ahí viene el tema que ustedes han estado hablando, o sea, la calidad de los que tenemos ahora, que ha ido ciertamente bajando ostensiblemente, ¿no? Y cuando digo la calidad, no es solamente, pues, haber sido parlamentario, sino con la capacidad de poder llevar adelante acuerdos políticos que tienen que ver con reglas, pero también con qué se hace para adelante. Mínimamente un acuerdo político, no sé, de gobernabilidad, algo así. Y entonces el camino está bien complicado porque nada de esto entusiasma a la gente. O sea, el Castillo está allí porque tenemos un parlamento allá. Y eso lo que está haciendo es que se estabilice más de lo que uno cree, pero a su vez se embalse. Efectivamente, en el artículo del Comercio digo, esto lo que hace es embalsar, y poco a poco puede ser, pues, una olla a presión peligrosa. Pero podría estallar en una crisis generalizada, y la única salida que podría abrirnos un espacio es que la gente convierte su pasividad en actividad. Y hoy día la gente no está en la calle, porque estas marchas que ustedes han señalado son las típicas marchas organizadas, ¿no? Y por lo tanto, ¿organizada por quién? Por la extrema derecha. La extrema derecha es la que organiza esta marcha, que son locales, ¿no? Y además con las cocinas de la Guerra Fría, y ahí se van a quedar. No son las marchas, ya sabemos, de noviembre del año 2020, que son espontáneas, masivas, descentralizadas, hasta antipolíticas o antipartidistas, más que antipolíticas, ¿no? Entonces, creo que estamos en un túnel, efectivamente, en donde la luz está lejana o en todo caso aún difusa, ¿no? Yo no soy muy optimista en consecuencia. Entonces, bueno, ¿cuál sería la definición operativa del optimismo, ¿no es cierto? ¿No se han dado cuenta que se está escribiendo acerca del optimismo y el pesimismo? Últimamente se está escribiendo sobre eso también. Está escribiendo más. ¿No? Pero, ¿qué cosa es el optimismo? Un mejor gobierno es lo que debemos entender. Desde que tengo uso de razón, la queja contra los gobiernos establecidos es muy grande, ¿no? Y muchas veces no tiene que ver con la performance de los gobiernos. Venimos de 20 años de prosperidad económica, de una serie de factores positivos, y sin embargo las quejas eran tremendas, muy parecidas, ¿no? Mirko, en las encuestas mismas de Ipsos, las clásicas preguntas de cómo se ve usted acá en 5 años, en 10 años, etcétera, sí eran positivas. Y ahí viene el otro punto. Creo que la gente... Sí, claro. Pero, digamos, la gente creo aprecia mucho la estabilidad y la seguridad, ¿no? Nunca me voy a olvidar, hace muchos años, recordaron ustedes la difícil transición democrática en Bolivia, que en realidad muchos presidentes, y termina con Paces Tensoros haciendo con medidas sumamente duras, y estabiliza la economía, ¿no? Que había tenido hiperinflación. Estando en Bolivia, en el mercado le pregunto a una señora, ¿no? Cómo habían sobrellevado este plan de estabilización que fue durísimo, y me dijo algo que siempre me quedó grabado. Me dijo, mira, antes con la inflación
Uno tenía más o aparentemente más, pero a los pocos días llevarte al abismo. Hoy día tenemos menos, pero sabemos que ese menos lo vamos a tener pues 30 días, ¿no? Entonces era el aprecio por la estabilidad y por la seguridad, de alguna manera, que está asociada también a la estabilidad. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora, claro, todo mezclado con la pandemia, etcétera, lleva a situaciones efectivamente entre desesperanza, y si no hay salida, hasta la gente se recoge a ver cómo la hace tú y tu familia, ¿no? Entonces se individualiza mucho. Hay que reconocer que este gobierno ha producido mal estabilidad, ¿no? Los economistas dicen que la danza seria recién comienza en términos de inestabilidad económica, pero hasta aquí la cosa era más o menos tranquila. Castillo ha tenido mucho cuidado de mantener el MEF en manos con criterio, ¿no? Y si logra prolongar eso con el dinero de los minerales, ¿no? Y contrapesar con el precio de los minerales las alzas de los commodities y de los combustibles, pues de pronto va a durar más de lo que imaginan en el Parlamento, ¿no? En ese contexto lo que va a pasar es que no va a cambiar nada, que todos se siguen quedando, salvo que en algún momento la calle se caliente automáticamente, no por convocatorias de políticos, sino porque se molestan porque algo ocurrió. Y no creo que vaya a venir necesariamente por el alza del costo de vida y eso, sino que eso ayuda, pero que algún caso de corrupción es lo que creo que acaba al final moviendo a la gente, ¿no? Muy, muy fuerte, que no es el documento, la llamada, sino es el video fulminante que es el que, como sabemos, en el Perú se acaba tirando los gobiernos casi automáticamente, ¿no? Pero si eso ocurre, no va a suceder y entonces nos seguimos quedando todos hasta que la gente se moleste. ¿Cuáles han sido los momentos en donde las movilizaciones tuvieron impacto? Recordarán ustedes, uno, la ley Pulpín, que con movilización de los chicos, terminan retrocediendo. La repartija, ¿recordarán ustedes? Era un tema institucional. Y además se hizo en el verano y también diciembre. Son momentos muy difíciles, sobre todo lo de la ley Pulpín. Lo de Merino, derivado no tanto de la defensa de Vizcarra, sino contra el Parlamento, que algo así como se impone allí. Son tres momentos con efectos inmediatos, ¿no? Con efectos inmediatos. Y de alguna manera, claro, de manera quizá indirecta, las movilizaciones que impiden el triunfo de Keiko Fujimori sobre Kuczynski en el 2016. Ya, 4 eventos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Augusto, que el precio del gas ni que la inflación vaya a subir un poco o alguito, va a desatar a que la gente salga a las calles. Eso te baja la aprobación en la encuesta de aprobación, pero no te saca el gobierno. Hemos tenido a un Toledo por muchos meses en su gobierno alrededor de 8 o 10% de aprobación. Bajísimo, ¿no? Bajísimo. Pero estoy de acuerdo que temas de escándalo sí pueden desatar la ira de la gente, canalizar, ¿no? Canalizar, pero eso podría o no ocurrir. Yo creo que sí, o sea, me refiero que cada domingo, no a las 12, pero cada domingo después de las 12 en todo caso, y después de la misa, encontramos destapes que el gobierno da pues a granel, ¿no? Entonces ahí tenemos, creo, siempre la posibilidad. Esa tregua que hablaban hace 2 semanas, nadie habla, ¿no? O sea, duró 48 horas. Claro. Incluso poniéndose de acuerdo ellos. Ahí es el otro punto. Poniéndose de acuerdo ellos, todo vuela porque aparecen pues un nombramiento, un ministro que dice tal cosa, un desastre en realidad, ¿no? O sea, en pocas palabras es una estabilidad precaria, ¿no? Un piso de tablones nada más, bastante débiles.
Bueno, creo que con eso es momento ya de irnos y vuelvo a terminar la caricatura de Eduardo hoy día en la República. Dice que se vayan todos acostumbrando a que nos quedamos todos. Parece que va a quedar, ¿qué es lo que dice el caballo de Bolívar en la Plaza del Congreso? Bien, y dicho eso, pues es momento de irnos y de decirles que algo que es importante, y era lo siguiente: Ciudadanía Activa es una publicación que forma parte de la estrategia Aprendo en Casa. Sus láminas abordan temas del área de personal social y están orientadas a afianzar la convivencia y la participación democrática con ejemplos y actividades sencillas que favorecen el aprendizaje. Las láminas las pueden descargar de forma gratuita en el link que aparece aquí abajo. Así que solo nos queda pues agradecerle a Fernando su presencia el día de hoy, tan valiosa, y desearles un buen fin de semana, que circulen este programa a todos los que quieran en sus redes, y nos vemos el día lunes a las 8:20 de la mañana en 4D. Buen día. Adiós. Y se quedan con la excelente programación de LR+. Gracias. Chao.